Dios les bendiga. Qué bueno una vez más poder conectarnos con cada uno de ustedes. Este espacio creciendo a través de su palabra podcast de la Primera Iglesia Bautista de Guayama. Esta que le habla su pastora Angelica Acevedo. Para mí es un gozo poder tener estos espacios para seguir creciendo a través de su palabra. Hoy vamos a estar visitando la clase número 4. Josías celebra la Pascua. Y vamos a estar visitando el texto bíblico segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo del 1 al 6 y del 16 al 19. No te retires porque vengo con alguien que me va a acompañar, alguien muy especial que ustedes también quieren mucho, que hoy junto a mí vamos a estar facilitando esta hermosa lección para continuar creciendo a través de su palabra. No te retires. Dios te bendiga, qué bueno una vez más. Gracias por acompañarme, Pastor David Soto. Bienvenido a este espacio, David. Un abrazo en el Señor, amada pastora, y un abrazo y un saludo a todos nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos y aquellos que nos puedan estar observando. Así que me siento muy contento de estar este ratito compartiendo este estudio de la palabra acá de Salinas con mucho amor y mucha alegría, ¿verdad? De poder compartir las bendiciones que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que saludos a todos, qué bueno. Y qué bueno que usted se conecte una vez más. Esperamos que la clase pasada, sí, la número 3, ¿te acuerdas? La oración de Ezequías haya sido de bendición para ustedes y que hayan podido completar ese ejercicio en el cual nos invita a poder saber qué hacemos cuando tenemos crisis, qué respondemos, hacia dónde vamos y que pudiéramos escribir esa oración que en medio de las dificultades que pudiéramos tener, pero que tuviera gratitud, reconociendo al Dios que nos ama y al Dios que nos creó. Y continuando con el estudio, David, hoy vamos a estar en la lección número 4, en el libro de Josías, la lección número 4, en el libro de la segunda de Crónicas, capítulo 35, y el tema es Josías celebra la Pascua. Y continuamos, David, en esa unidad de los líderes dan el ejemplo, y específicamente estas clases están bajo el tema general de la adoración en la comunidad del pacto. Ese pacto que es esa promesa que prevalece del Señor con su pueblo y con cada uno de nosotras y nosotras que decidimos seguirle, David. Y ha sido unas clases hermosas. Hemos hablado de Salomón, el templo, hemos hablado de esta oración de Ezequías, pero hoy vamos a ir a algo importante en medio de la vida del creyente, pero que también fue importante en el pueblo de Israel. Definitivamente, pastora, ¿verdad? El aspecto de la celebración de la Pascua a Jehová en la narrativa bíblica es bien interesante y hay unos elementos sumamente importantes que debemos refrescar, tenemos que trabajar y más en medio de nuestra realidad social en la cual nos encontramos. Hay urgencia del Señor en medio de nuestras vidas y hay urgencia de cada uno de nosotros en mantenernos conectados, creciendo en el perfecto propósito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues, David, ¿qué tal si entramos, verdad, en la clase y queremos de saque? Tenemos unas preguntas por aquí que queremos compartir, ¿verdad? Y hablamos exactamente cuando vamos al libro de Ezequías, tenemos un texto áureo. Y el libro nos presenta
un texto áureo, y yo les decía en la clase pasada, David, que el texto áureo es ese texto que se está resaltando, ¿verdad? Que queremos afirmar en medio de la lección que estamos teniendo en esta hora. Y ese texto de áureo, David, ¿tú lo puedes leer? Claro que sí. Es el texto que nos lleva a la centralidad, ¿verdad? El tema de que queremos enfocar o focalizar. Leemos en Segunda de Crónicas 35, Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos, el verso 1. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Así que, y entonces, y ahí, una vez tengamos ese texto áureo, queremos repasar unos objetivos que nos da la lección. Esa lección de Josías celebra la Pascua, y hay 3 objetivos importantes que persigue esta lección del día de hoy. No podemos dejar de señalar que estamos utilizando la revista El Discípulo, ¿verdad? El texto que estamos utilizando o la guía para poder acercarnos a esa palabra que transformará y que seguirá afinándonos en medio de la misión. Y los 3 objetivos es que está persiguiendo que podamos entrar que en medio de esta clase, entre la Pascua cristiana, hay una revelación de continuidad y crecimiento de la revelación de Dios. Lo segundo es que no celebrar las prácticas y disciplinas de la fe fundadas en la palabra de Dios empobrece la vida espiritual de los cristianos, y la práctica fiel de los eventos fundados en la palabra de Dios enriquece la fe y mantiene la comunión y el servicio de los creyentes en la obra de Dios. Así que vamos a estar entrelazándonos en medio de estos objetivos y vamos a poder experimentar o poder adentrarnos y conocer un poco más, disculpen, ¿verdad? Eh, el momento de la definición, pero lo que queremos es trabajar exactamente esa Pascua del pueblo de Israel, y queremos ver esa Pascua hoy día para cada uno de nosotros, de los creyentes. ¿Qué representa esa Pascua para el pueblo? Pero ¿qué representa esa Pascua para nosotras hoy, en el aquí y en el ahora? Así que queremos entrar en medio de ese espacio y tenemos que resaltar un vocabulario, ¿verdad? Por si acaso las personas piensan en Pascua, no estamos hablando del conejito de Easter. Eso es así. Eso es No, así. estamos hablando, ¿verdad?, de la Pascua, de ese momento que hoy nosotros lo conocemos como sentarnos a la mesa, hacerlo en memoria de él. Pero la Pascua, ¿verdad?, como así se menciona en la Biblia, significa paso o salto. Se refiere a que el ángel le da de la 10ª plaga contra Faraón, que vino para dar muerte al primogénito de cada familia en Egipto. Debía pasar por alto aquellas casas marcadas con la sangre del Cordero Pascual, porque esa marca indicaba que en ese lugar vivía una familia israelita, cuyo primogénito no debía morir, como tenían que morir los primogénitos nacidos en las familias egipcias. Qué interesante, ¿verdad? Había que pintar el tinder, ¿verdad, David? Sí, realmente el contexto, ¿verdad? Y por definición del concepto de Pascua, lo vemos dentro de la narrativa bíblica cuando nos movemos al libro de Éxodo, al inicio, ¿verdad? En ese Pentateuco, cuando el pueblo de Jehová Dios es liberado de Egipto. Y allí inicia el primer evento pascual. Específicamente tendremos que hacer referencia a Éxodo 12, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, pero ese momento de la Pascua es muy significativo a través de toda la trayectoria y la narrativa bíblica hasta el momento en que llegamos a Jesús, y desde el momento de Jesús hasta nuestro presente, en nuestro contexto social, en nuestro día a día de hoy como pueblo de Dios. Un evento significativo, trascendental e importante que tenemos que validar porque es parte de nuestro caminar con Cristo. Así mismo, es bien importante, ¿verdad?, que podamos verlo. Vamos a continuar y en medio de eso, nosotros queremos que no piense que no vamos a hacer las preguntas, que aunque estamos a través de las redes, queremos que usted busque un lápiz, un papel, su Biblia y un marcador para que usted vaya marcando en la palabra de Dios aquellas cosas que le puedan llamar la atención. Pero queremos que usted pueda hacer este ejercicio y pueda preguntarse, ¿qué significa la mesa para ti? ¿Qué significa la mesa para ti? Y puedas
decirlo, puedes decirlo en una palabra, puedes escribirnos por texto, puedes escribirnos aquí en la encasillado, ¿verdad? En el chat o en los comentarios o escribirnos al chat de la iglesia. ¿Qué significa la mesa para ti? Entonces te pregunto, David, ¿qué significa la mesa para ti? Sí, amado, una pregunta muy, muy pertinente y muy importante que nosotros como cristianos y como pueblo bautista, ¿verdad? Dado que la cena, la mesa del Señor para nosotros, una ordenanza de parte de Jesucristo, ¿cuál es el significado para cada uno de nosotros? En mi caso, la mesa para mí significa, amados hermanos y pastora, un momento de acercamiento al Señor de una manera más especial, más particular, es mirarme en lo que Jesucristo hizo por mí, es hacerme transparente al acercamiento de mi Señor. La mesa para mí significa una búsqueda más intensa, el querer recibir del Señor lo que Él tiene para mí. Qué bueno, y esa mesa para mí habla de intimidad, habla de encuentro, habla de perdón, habla de restauración, me habla de una gracia que no merecía que me alcanza, pero que me recuerda cuál es la misión mía en esta vida, ¿verdad? Y me hace pensar también, ese significado de la mesa es que hace falta más gente en este espacio. Así que la mesa para mí es un encuentro y una intimidad de que alguien se acerca o yo me puedo sentar en un lugar privilegiado con alguien que lo dio todo por mí. Es un llamado que me hace el Señor interesantemente en todo momento y a toda hora y en todo tiempo, ¿verdad? Un llamado que es constante, que es presente a pesar de cualquier escenario y complicación y situaciones por las cuales esté atravesando. Es el llamado del Señor donde me dice, estoy aquí, estoy para ti y sé que me tienes. Amén, qué bueno. Y también hay otra pregunta que dice, cuando participas de la mesa, ¿qué palabra describe lo que sientes o experimentas en tu interior? Creo que lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando participas de la mesa, ¿qué palabra describe? Pues, pues libertad, libertad. Es paz, es regocijo, es alegría, es gozo, es esperanza, es esperanza. Es esperanza, es esperanza. Oye, y hay otra pregunta que tenemos para también ustedes para provocar esa reflexión. ¿Por qué es importante para el creyente? Fíjate, primero preguntamos qué significa, pero ahora queremos saber por qué crees tú, por qué creemos que es importante para el creyente celebrar la comunión. Y esa pregunta te la vamos a dejar ahí en el tintero para que tú mismo o tú misma te la puedas contestar y puedas ir escribiéndola. ¿Por qué tú crees que es importante celebrar el creyente? Creo que ya hemos ido dándonos un poquito, pero quiero que usted vaya provocando, seguir esa reflexión en su interior y yo le aseguro que a la medida que usted siga provocando esa reflexión, usted va a encontrar aún más significado, aún más respuesta, usted va a poder continuar ampliando lo que es esa mesa para cada uno de nosotros. Vamos al texto. ¿Qué te parece, David? Vamos al texto y entendamos el contexto. Y antes de continuar, hay unas preguntas aquí y queremos poner un videíto para poder contestar las mismas. ¿Quién eres, Josías? Pues para nosotros poder seguir entender por qué Josías celebró la Pascua, por qué la volvió a regresar, nosotros también necesitamos saber quién era Josías. Josías, y vamos a dar una clave, Josías era un rey y fue el rey más joven, ¿verdad? Hablábamos que Ezequías fue un rey que fue bueno, que fue agradable, extraordinario, así lo describen, y tenía su reinado como a sus 25, 23 años más o menos. Pero Josías comenzó mucho antes su reinado y su reinado lo comenzó siendo apenas un niño. Pero para eso yo quiero compartir con ustedes un videito que ustedes puedan ver que es un videito que encontramos de la historia del rey Josías en YouTube. Así que vamos a compartirlo por aquí.
Y aquí está. Por aquí lo vamos a ver para que usted pueda verlo rapidito. En este video estaremos conociendo la historia de Josías, el rey más joven que ha reinado en Israel. La vida de Josías se encuentra en el segundo libro de Crónicas capítulo 34 y 35 y en el segundo libro de Reyes capítulo 22 y 23. Fue un rey de Israel que asumió su cargo a la edad de 8 años, debido a la muerte prematura de su padre Amón, quien fue asesinado por sus servidores. Su padre Amón fue un rey idólatra que se alejó de Dios, su abuelo Manasés fue rey también, y al principio de su reinado tampoco puso atención a los mandamientos del Señor, hasta que pasó por un momento de aflicción que lo llevó a humillarse ante Dios y fue perdonado, y desde allí sus caminos se enderezaron. Ya que su padre Amón dedicó su vida a servir a otros dioses, es evidente que Josías recibió la enseñanza de su abuelo Manasés, y gracias a sus instrucciones aprendió a obedecer al Señor. Cuando Manasés muere, hereda el trono Amós el padre de Josías y al poco tiempo es asesinado. Inmediatamente a pesar de su corta edad, Josías es levantado como rey de Israel a la edad de 8 años. El niño crece guardando la palabra de su abuelo en su corazón, sabía que el camino correcto era servir al Dios verdadero. A pesar de las presiones del pueblo y las amistades cercanas que buscaban influenciarlo para que permitiera la libertad de adorar a diferentes dioses, fue un buen rey que amaba al Señor. Quería ayudar a su pueblo Israel a obedecer a Jehová y dejar de adorar ídolos. Cuando fue mayor, él y su pueblo comenzaron a reparar el templo y a embellecerlo de nuevo. Mientras el pueblo trabajaba en el templo, Hilcías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley, un rollo que contenía las escrituras. Un siervo le leyó el libro a Josías y Josías escuchó las palabras y se entristeció, porque su pueblo no obedecía al Señor y se rasgó la ropa para demostrar que estaba triste. Josías dijo a Hilcías que preguntara al Señor lo que debían hacer. Hilcías y los siervos del rey visitaron a Hulda, que era una profetisa, una fiel líder israelita que era inspirada por Dios. Hulda dijo que Jehová estaba feliz con Josías porque estaba ayudando al pueblo a obedecer y Jehová prometió que el rey Josías viviría en paz. El rey Josías quería que su pueblo cumpliese sus promesas a Jehová. Les pidió que celebraran la Pascua para ayudarles a recordar cómo Jehová había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Uno de los objetivos del rey Josías era quitar todos los santuarios y altares que se usaban para adorar a dioses falsos. Cuando Josías alcanzó la adultez, la idea de traer una reforma en todo Israel cada vez era más fuerte. Decide llevar adelante una limpieza en todo el territorio para librar a Israel de toda idolatría. Por esta decisión sumaría algunos enemigos, pero mayor será la bendición de Dios para su vida y para el pueblo por hacer la voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Realmente esta historia nos inspira a esforzarnos y hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias que puedan existir. Realmente debemos de obedecer a Dios para que su propósito tenga cumplimiento en nuestras vidas. Qué interesante, ¿verdad? Que podemos ver y encontrar en medio de este video, y es que Josías en su tiempo y en su espacio comenzó a la edad de los 8 años y le tocó, ¿verdad?, enfrentar y madurar en medio del proceso. Un niño comenzó a reinar a los 8 años. Claramente. Bien, un personaje muy particular, muy único, desde los 8 años hasta la muerte, ¿verdad?, de su padre, cómo Jehová Dios utiliza a este niño en su adolescencia, 8 años después, estamos hablando entre los 15, 16, comienza con una labor extraordinaria en medio de una realidad social en la que él estaba viviendo. De ahí la importancia de la celebración de la Pascua. Y a través de un joven, de un rey joven, hasta sus 30 y pico de años, ¿verdad? Que luego pues falleció. O sea que el Señor lo utilizó de una manera extraordinaria para enderezar las cosas que estaban torcidas, para que el pueblo volviera de nuevo a retomar la urgencia que tenía de su relación y adoración a Jehová su Dios. El que ellos conocían
Desde el Éxodo vemos esa celebración de la Pascua, vemos en el libro de Ezequías también, vemos ahora con Josías y hasta el momento en que llega nuestro contexto social y nuestro entorno, ¿verdad? Nuestra celebración de Pascua en el día a día, cada una, ¿verdad? De su finalidad, pero con sus detalles particulares. Sin embargo, el denominador común, la adoración a Jehová su Dios, el estrechar la relación con Dios, el sentirse parte y vivir conforme a la voluntad de Dios. Extraordinario. Qué extraordinario. Y el nombre de él significa Yahvé ha sanado, ¿verdad? El que sana. Al que Dios ayuda también puede verse. Es en hebreo, así que el que sana. Qué interesante, ¿verdad? Que este niño, a veces nosotros pensamos que las edades insignificantes, pero no. Este niño venía más allá de ser el rey, ¿verdad? Que le tocó asumir la responsabilidad pues porque le tocaba, según sus padres ya no están, le toca seguir continuando, pero, como Dios, en medio de las posiciones que Dios se puede mover en cualquier ámbito, en cualquier lugar, cómo Dios utiliza a este niño y su nombre tiene un valor, por eso la importancia de los nombres, que eso es otro tema a discutir, esos nombres que dan valor, la importancia del Señor poder cambiarle los nombres, que una vez lo estuvimos predicando, cuando Dios cambia los nombres, cuál es el valor que esto añade. Y este Josías específicamente, el que Dios ayuda, el que Dios sana. Entonces vemos cómo es que utilizan a Josías en medio de su reinado para sanar a este pueblo. Para y ese fue el propósito. Exacto. Sí, lo que representa su nombre fue lo que ejecutó desde temprana edad. O sea, él tuvo la visión de parte de Jehová Dios y permitió que Jehová Dios lo utilizara para decirle al pueblo, mira dónde están, mira lo que está ocurriendo, mira de lo que se han olvidado, el Jehová su Dios, las cosas se han deteriorado, el templo estaba abandonado, el rollo lo encontraron por allá, la ley que se supone que ellos cuidaran, que perseveraran, que realizaran, todo eso estaba dejado a un lado, estaba deteriorado. Y él rescata y provoca, se hace instrumento de bendición entre el pueblo y Jehová su Dios. Y algo me parece que debe ocurrir entre nosotros y la iglesia hoy día, en esa misma, ¿verdad? Comparación, analogía. Que nosotros debemos, ¿verdad? Estar disponibles para que el Señor nos ayude a sanar al pueblo, no solamente para nosotros, sino que en y a través de nosotros podamos ser instrumentos de bendición. Fíjate, aquí hay otra pregunta que tenemos. ¿Qué sucedía? Pues eso nos va a llevar a nosotros al texto, porque ya entendimos quién era Josías, que había comenzado, y el videito que pudimos ver, luego se lo colocamos para que pueda volverlo a ver. Pero vamos a ir al texto y vamos a encontrar que ha transcurrido algún tiempo. Y hay como 18 años ya de su reinado que han transcurrido cuando nos encontramos en el texto a considerar hoy en Segunda de Crónicas. Así que posiblemente estamos hablando que Josías ya ha madurado, ya ha recorrido, ¿verdad? Un tiempo y ha ido haciendo diferentes cosas, fases en medio de los tiempos. Y llega el momento ahora de trabajar lo que es la celebración de la Pascua. Y estamos viendo que ya tiene que estar en sus 25, 23 años, en sus 20 y algo. Y cómo entonces él comienza a colocar en su lugar aquello que define y marca la trayectoria de un pueblo. Y eso es lo que vamos a encontrar. En comparación, cuando hablamos de la clase pasada, David, que hablábamos de la oración de Ezequías, sí. Ezequías estaba en sus 20 y algo y en su primer año, en su primer mes, comenzó a restaurar y establecer las cosas en su justa perspectiva de lo que era llevar nuevamente el arca al templo y restaurar esa tarea. Y vimos cómo en medio de esa dependencia, este rey, en medio de una crisis que se suscita, él lo que acude es, lleva esas cartas que recibió y va al templo y va a la presencia de Dios en humillación. Pero aquí vamos a encontrar a un Josías que después de un tiempo que viene haciendo paso a paso aquellas tareas conforme también a su capacidad y al entendimiento, cómo va trabajando para que ese pueblo pueda seguir o continuar en el lugar correcto y pueda cumplir, puedan vivir ese pacto que Dios hizo sobre ellos. Pero
En el texto vamos a encontrar cuál era la problemática y por qué Josías decide celebrar la Pascua. Vamos allá, ¿qué te parece? Claro, claro. Prácticamente la lectura, si estamos en la segunda de Crónicas, el capítulo 34 para referencia, prácticamente el video, ¿verdad? Y lo que hemos mencionado, vemos esa narrativa, fue un proceso de etapas donde el rey Josías a su temprana edad se da cuenta de la realidad social y la realidad espiritual, la identidad de aquel pueblo que se había perdido en relación a su Dios. Sumamente importante, si nosotros miramos nuestro contexto social, cómo la iglesia tiene que cuidar y cómo este elemento de la Pascua, de la cena del Señor, nos acerca a restaurar, a retomar nuestra identidad con el Señor, la identidad de Cristo en nosotros. Y fue parte de lo que él hizo. Él eliminó, descartó, destruyó santuario, fue enderezando todas las cosas, demolió Baales, fue por etapas, reconstruyó parte en el templo, enderezaron los asuntos hasta que encontraron la ley y leyeron la ley y se dieron cuenta de todo lo que tenían que haber hecho y no hicieron, hasta el punto de que él lo lleva a ese momento de la cena, de la Pascua, del cordero, de los animales en sacrificio, de todo eso que fue a nivel de toda la nación, de todo el pueblo, Judá, Israel, todos. Que fue algo muy, muy especial para ellos y especial para Jehová Dios, porque hubo ese acercamiento y llegaron a concretizar lo que se supone que estuviesen haciendo. Exactamente. Y entonces ahí vamos viendo cómo en medio de ese capítulo vemos a un Josías que se celebró la Pascua en Jerusalén, como, ¿verdad? Todos estos elementos, pero queremos ir un momento al versículo 2 que dice, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. O sea que estaba colocando en orden la casa. Dijo además a los levitas que enseñaban a todos Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no lo carguéis más sobre los hombros. Servid ahora a Jehová, vuestro Dios, y a su pueblo Israel. Vemos cómo él va colocando por secuencia dónde ve el orden. Antes de comenzar a hacer cualquier otra cosa, él comenzó a establecer cómo es que se debe llevar a cabo. Llamó a los sacerdotes a servir, mandó a poner el arca en su lugar. Dios preparó según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de la familia de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Y el número 6 dice, sacrificad luego la Pascua. O sea, luego de establecer todo ese orden, de llamar a la familia, de colocarlos en sus justas perspectivas, en sus responsabilidades o en sus roles, entonces luego de todas las instrucciones, ahora vamos a sacrificar la Pascua. Y dice, dice, sacrificar luego la Pascua, santificaos y prepararla para que vuestros hermanos puedan cumplir la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. O sea, él está llevando al pueblo a que retomen lo que habían extraviado y lo que habían perdido. Los sacerdotes, los levitas, o sea, cada uno de ellos tenía una función y tenía una responsabilidad para con su relación con Dios y para adorar a su Dios. Y eso lo habían descuidado. La celebración de la Pascua es un instrumento para hacer que aquellos que se habían desviado, se habían distanciado de lo que el Señor Jehová les demandaba, retomaran ese asunto. Por eso hay el elemento de la sanidad, de la restauración, del mantenerse estables y conectados a Jehová su Dios. Y había un problema con el pueblo. El pueblo se había olvidado. El pueblo se había ido por lo material. El pueblo estaba viviendo una vida conforme a su propia voluntad y dejaron pasar un evento importante que el libro de Éxodo nos presenta. Entonces olvidaron la razón por la cual había un pacto, lo que había ocurrido con el pueblo. Olvidaron
la razón por la cual se encontraba en ese momento, en ese punto específico de su vida. Entonces, Josías le preocupó y se percató que algo no estaba dentro de lo que debía ser. Y ellos están en medio, ¿verdad? De rodeados de un pueblo que estaba muy distante de Jehová, rodeado por aquellos que tenían múltiples dioses. O sea que el entorno social, el entorno de su realidad del día a día, los había distanciado del camino correcto. Del camino correcto. Y habían detenido un crecimiento, habían detenido su relación espiritual, habían detenido la búsqueda de Jehová, se habían extraviado, estaban extraviados. Estaban extraviados, habían abandonado esos mandamientos, esa ley que les habían enseñado y estaban muy lejos. Mira, vamos a eso de un momento y vamos a ver en Éxodo 12, ¿verdad? Vamos un momento ahí para repasar un poco lo que representa la Pascua y por qué Josías estaba tan preocupado por él mismo. Mire, cuando vamos ahí hay una pregunta clave. ¿Por qué celebran la Pascua? ¿Por qué celebran la Pascua? Vemos Éxodo 12, 25 al 28, ¿verdad? Sí. Interesantemente dice ahí la palabra, cuando entren a la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, y ahí la respuesta de Jehová su Dios al pueblo, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. En la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo. Amén. Y mira, hay algo importante que tenemos que ver. Ese es el mandato que le da Dios, pero vamos un poquito atrás al contexto. Mira, el éxodo surge de la figura colectiva de los hijos de Israel. Es la comunidad que va a ser utilizada como medio de la acción salvadora de Dios por medio de la liberación de la opresión del faraón y su ejército en Egipto. ¿Se acuerdan que este pueblo estaba esclavizado? Llevaba 400 años aproximadamente esclavizados, sufriendo todo lo que puede abarcar la palabra esclavitud. Y un gran día, el Señor, que siempre está presente y escucha, entonces, en medio de su voluntad, hace una acción. Y para ello, Dios utiliza a Moisés como el mediador entre la confrontación del faraón y el pueblo de Israel. Y cabe señalar un dato importante, David, y es que Dios va a libertar al pueblo, selecciona a un solo hombre. A un solo hombre. A Moisés. Y conocemos la historia de Moisés, ¿verdad? Todo lo que Moisés tuvo que vivir, tuvo que irse, huyó y todas estas cosas. Y después el Señor lo trae a enfrentarse al faraón para decirle que deje salir al pueblo, ¿verdad? En medio del proceso. Entonces, un solo hombre versus un ejército sobre un poder, sobre una autoridad terrenal que se está dando. Y ese solo hombre enfrenta o media no solamente con Faraón, sino con un ejército, mostrando así una desventaja ante un número grande, numeroso, de un ejército que tiene, no solamente son muchos, sino que tienen caballos, tienen armas, Están preparados. Están preparados para un solo hombre que va donde el Faraón. Y luego de la solicitud de advertencia de parte de Dios a través de Moisés, el Faraón y las 10 plagas y la institución de la Pascua, la cual tenía un solo objetivo, el cual se basaba en que recordaran, o sea, ocurrieron las plagas, ocurre el mandato del dintel, ¿verdad? Y ocurre lo que Dios hace en medio del pueblo, que los liberta y los hace pasar por un mar seco, ¿verdad? Separa el mar en dos. Y el pueblo, el ejército, no logra alcanzarlos para detenerlos.
Es un milagro, es Claro. algo sobrenatural lo que está ocurriendo ahí. Es la manifestación de Jehová su Dios obrando en medio de su escenario tan complicado y difícil. Y esa Pascua, el propósito en especial de la Pascua, esa institución de la Pascua, el poder llevarla a cabo, era porque iba a recordar no solamente en el momento era una preparación para salir, sino que después celebrarla era poder recordar la acción salvífica que hizo Dios a través de Moisés para con su pueblo. Sí. Fue un milagro el milagro, el obrar de Jehová Dios en medio de la opresión y de la amenaza de muerte en la cual estaban todos. Vemos una plaga que es adversa para todo el opresor, los que están oprimiendo, en este caso el pueblo egipcio, el faraón, pero ellos reciben y son liberados a través de esa obediencia. Pues hay un principio de obediencia ahí. El efecto de ese ángel de la muerte que pasó los dinteles, que tenía la sangre por alto y miraba y seguía de largo. Ese evento representa la obediencia por parte del pueblo, el estar sometidos a Jehová Dios en obediencia, pero la gracia y el amor de Jehová Dios sobre un pueblo que necesita de él. Que necesita de él. Y tú sabes que nos mandan a leer mucho sobre Pislen, que habla sobre esta teología de la liberación. Y específicamente Pislen dice, nos menciona que este acto se celebraría por 7 días cada año como fidelidad a Dios por su intervención a favor de ellos. Así que el pueblo de Dios es libertado en medio de un proceso difícil, rodeado de sufrimiento, de opresión y lucha, obtienen ante el enfrentamiento una victoria del pueblo hebreo sobre el ejército egipcio, el cual Beasley nos presenta como el inicio de un nuevo orden social y político. Y esta liberación, David, marcaría un acontecimiento el cual los llevaría a conocer a Dios como el libertador, bondadoso, y traería una esperanza por medio de esa redención. Amén. Cualquier cosa lo que está ocurriendo ahí. Amén. Es el Dios de pacto. Vimos este evento, ¿verdad? Que estamos así mencionando y trabajando de manera somera, rápida. Lo vemos en el contexto de Josías, porque él ve la necesidad del olvido que ha tenido el pueblo. Y a veces nosotros, me parece interesante y quizás como reto, en qué medida nosotros nos olvidamos, pues por muchísimas razones, en nuestra humanidad, nuestra fragilidad, no olvidamos del Dios de pacto que no se muda, que no cambia, que permanece fiel en todo tiempo, que se acerca a nosotros y que nos ha dejado herramientas, palabra viva y eficaz para que nosotros podamos afianzarnos en ella y mantenernos conectados a ese Señor. Exactamente. Y en medio de esa liberación de pasar, ¿verdad? Por encima, que puede ser el significado de Pascua, pasar a través de, también hay un sentido de perdonar. Porque a la misma vez que va libertando, está llamándolos a dejar atrás cualquier cosa que haya ocurrido y vamos a comenzar de nuevo. Y eso fue lo que ocurrió con el pueblo, ¿verdad? Ahí con el pueblo en Ezequías y en este caso de la lección con Josías. Es un encontrarse de nuevo, el ser obediente, el buscar esa intimidad, esa identidad de nuevo de Cristo, de Jehová Dios en ellos, el retomar la adoración a Jehová Dios y no a los Baales y a todas las cuantas cosas que estaban haciendo en medio de ese pueblo, ¿verdad? Copiado de naciones, entre otros elementos, sino que restaurar eso, reivindicar esa acción incorrecta del pueblo para llegar a la adoración. Porque no podemos ver al pueblo como víctima. Ay, bendito, no podemos verlo así. No podemos verlo de esa manera porque verlo de esa manera nos va a hacer errar. Recordemos que el pueblo no llegó a ser esclavo, pero no fue porque sí, no fue casualidad, David, que llegó. Son sus decisiones, sus acciones,
el olvidar esas cosas, pero al Dios que ha pactado en el pasado es el Dios que sigue pendiente al pueblo, aún en medio del cautiverio, aún en medio de lo que le tocó vivir conforme a decisiones y acciones por abandonar ese primado. Pero aún en medio de todo ese tiempo que el pueblo tuvo consecuencia, Dios escuchó su clamor, Dios vio su dolor, Dios sufrió con ellos, hasta que un día tuvo que haber encontrado un corazón, tuvo que haber encontrado algo en el clamor del pueblo que dijo, hoy es el momento. Hoy es el momento para libertarlo. Y no solamente voy a libertar un pueblo, sino que hizo una sanidad en medio de toda la historia que estamos presentando. Tenemos a un Moisés por un lado, tenemos al pueblo por el otro y tenemos una oportunidad también para el faraón. Claramente. Y en medio de nuestro entorno, ¿verdad? Yo lo traigo a nuestra realidad inmediata. Es el Jehová Dios de pacto, que es fiel, y es el Dios de oportunidades. Y Él abre siempre y permite espacios para que nosotros, en nuestra fragilidad humana, nos acerquemos y podamos comprender la urgencia que tenemos de nuestro Señor. Porque en última instancia, el propósito de la palabra y de la persona de Jesucristo y de Jehová Dios desde el inicio de la historia hasta el final es que la humanidad sea salva. Exacto. Que la humanidad se encuentre con su creador, lo puedan conocer, lo puedan aceptar, lo puedan recibir y haya una vida de adoración y de entrega a Jehová Dios. Exactamente. Entonces, habrían tres formas que posiblemente pudiéramos tener en esta Pascua. La Pascua, los 7 días del consumo de hacimos y la santificación de los primogénitos. Las primeras 2 se celebraban anualmente, específicamente en el primer mes del cual salieron de Egipto. La celebración era un rito que lo importante no era el sacerdote y el altar, sino el empleo de la sangre. Estos aseguraban, según el rito de la fecundidad de los rebaños y la sangre untada en los dinteles de las tiendas, David, que ahuyentaban a las potencias hostiles o malignas. Las fiestas de las cimos o pan sin levadura reflejaban un trasfondo agrícola. Fue adoptado de los cananeos e indicaban la recolección de la cebada. Y la gente comía pan David sin levadura durante 7 días y se hacía una ofrenda de los primeros frutos de la cosecha. Y estas 2 fiestas reflejaban un trasfondo agrícola nómada o seminómada relacionadas con el acontecimiento de la liberación del pueblo de Dios, otorgando unas instrucciones sobre cuándo se les celebraba la fiesta, la edad y condiciones del cordero, el tamaño de los grupos o familias que compartían el cordero, la necesidad de rociar jambas y dinteles con la sangre del cordero, los panes hacimos o las hierbas amargas y el carácter religioso y conmemorativo de la celebración. Y usted dirá, pastor, y todas esas cosas que nos estás diciendo. Bueno, lo que pasa es que Josías va a implementar la fiesta y va a trabajar esa celebración y todas las cosas que significaban y las instrucciones que tenían. Claro, hay que tener cuidado porque hay veces que la fiesta se convertía en ritos, en tradiciones y parece que estaba perdiendo el sentido y posiblemente eso fue lo que podríamos decir. No lo podemos afirmar, pero podríamos interpretar o asumir que este pueblo, en medio de la tradición, en un ritual de que hacían constantemente, fueron olvidando cuál era la esencia y la razón por la cual lo hacían, al grado que al parecer la dejaron, la echaron a un lado y continuaron su vida. Abandonaron, ¿verdad? Ese mandamiento, ese recordatorio. Aquí hay un elemento, yo visualizo un elemento también de fe en el pueblo. Esa fe en Jehová su Dios que tenía que mantenerse viva para permanecer en medio de todas sus realidades sociales y difíciles que estaban atravesando. Y esta celebración le permite no solamente reconectarse espiritualmente, sino reafirmar su identidad como pueblo de Dios, sino también hacer un ejercicio de fe,
de afirmación en que Jehová sigue siendo su Dios y ellos están ahí para servirle. Y es un Dios ordenado porque es extraordinario cuando vemos todas las descripciones, como usted bien dice, leemos en la palabra, todo tiene una particularidad, un propósito, todo tiene una razón de ser. Por eso Josías va dando al detalle todo lo que tienen que realizar para esa celebración, que llega el momento en que afirma ahí en la palabra que fue algo extraordinario, más grande de una celebración como nunca se había hecho. Por lo tanto, nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios de pacto, y Él nos muestra cómo debemos hacer las cosas. Pero hay un principio de obediencia y de fe que va conectado a esta celebración. Exactamente. Y eso habla de los sacerdotes en el 21. Moisés llama a los sacerdotes ancianos, llama a hacer unas tareas, y es lo que está haciendo Josías. ¿Qué hizo Josías cuando leíamos ahorita el versículo? Cuando él dijo, vamos a instituir otra vez, que dijo, llamó a los sacerdotes a servir. Llamó a cada una a sus familias. Porque era necesario regresar a esa esencia. Claro, en ese tiempo, David, no todo el mundo podía participar de la misma. Tenía que cumplir con unos requisitos, ser circuncidado, tenía que ser, no podía ser extranjero, ¿verdad? Tenía que ser judío. Y tenía que tener esas características para poder sentarse. Algo que vamos a ver que con el tiempo va cobrando otro valor cuando llegamos a Jesús. Vamos a ver otras cosas. Y eso queríamos verlo. No podíamos continuar la clase sin poder revisar esos datos históricos que nos mencionó el libro ¿verdad? De Éxodo. David, para poder continuar, vamos a seguir pensando un poquito en algo que nosotros hablábamos en algún momento. Y es que hay veces que vemos la importancia de la celebración. Entonces, a lo mejor nos podemos preguntar a las personas, ¿por qué celebramos, verdad? ¿Por qué es importante? Y este pueblo había dejado de hacerlo. En ocasiones nosotros acostumbramos a celebrar cosas, aniversarios. Recientemente nosotros celebramos nuestros 20 años de servicio, de siendo iglesia, ¿verdad? De cómo el Señor nos ha bendecido. Entonces, estábamos afirmando esa historia, pero también nos estábamos afirmando un llamado a seguir hacia adelante. Pero en ocasiones a nosotros se nos hace bien fácil celebrar y resaltar muchas cosas y recordar los sufrimientos. Vamos a este pensamiento. Sí, le leo, pastora. Ajá. Sigamos pensando un poco. Es típico en la sociedad hacer memoria de eventos que han impactado a una comunidad, sociedad o el mundo. Ejemplo de esto es la emergencia 911 de las Torres Gemelas. Cada vez que se cumple el aniversario del mismo, se acostumbra a compartir imágenes, a declarar un minuto de silencio, entre otras cosas. Y yo me acuerdo, yo le puedo decir exactamente dónde yo me encontraba, en el salón de historia, con maestro de segundo grado, allá en La Plena. Eso no se me olvida jamás. Yo estaba en un laboratorio de química en la universidad. Particular. Sí, a las 7 y pico, a 8 de la mañana. Okay. ¿Cree usted que exista alguna diferencia entre estos tipos de eventos y la Pascua? ¿Habrá una diferencia entre estos eventos que son significativos, impactantes, y la Pascua? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Y ciertamente lo hay, sí lo hay. Vamos primero a ver, cuando tenemos eventos, ¿cuál es la diferencia? Que estos eventos son eventos que nos levantan sentimientos de dolor, de sufrimiento, y que puede despertar en las personas eventos traumáticos, en los cuales puede llevarlos a un sinnúmero de emociones que pueden ser contraproducentes para esas personas que vivieron ese evento. Claro. Que tuvieron un familiar o que simplemente la noticia le impactó a tal nivel que creó miedo e inseguridad. Entonces, muchas veces resaltamos este tipo de eventos o otros eventos diferentes como María, eventos que marcaron la historia de un pueblo, de una familia, de un ser humano, pero comenzamos a trabajar estos temas de volver a vivir el dolor, ese dolor.
Y pocas veces nos llevan un mensaje de esperanza de hacer una comparación. Ok, esto ocurrió, pero cómo el pueblo se levantó. Cómo las cosas buenas que surgieron a pesar del dolor. Entonces, estamos viendo que lo que están resaltando es aquello que no sumó a nuestra vida. Y entonces están horas y horas y llevando y todo el tiempo. Y es como esa parte morba, esa parte de poder resaltar y repetir y repetir y repetir. Por eso es que hay veces que yo no veo noticias, porque las noticias repiten la misma cosa, los mismos 15 minutos, media hora, o en la tarde, y es lo mismo. Y uno como que pierde ese tiempo y pierde. Nos cargamos. Y eso no nos da vida. Entonces, yo me preocupa. Una de las cosas que entonces yo estoy trayendo a comparación en esto que acaba de leer David, es que la diferencia es que cuando Dios nos manda a celebrar la Pascua, lo que hoy nosotros llamamos la mesa del Señor, la Santa Cena, esa comunión entre hermanos, de creyentes, esa mesa de memoria de mí, está hablando de esperanza, está hablando de gozo, está hablando de bondad, de libertad, está hablando de algo positivo, algo bueno que marcó la historia de un pueblo que sufría. ¿Sabe? Dejamos el sufrimiento atrás para vivir en libertad. Y esa es la diferencia de la Pascua. La Pascua no es recordar algo para llorar, es recordar algo para seguir alabando a Dios. Para que no se nos olvide de dónde nos sacaron. Para que no se nos olviden del Dios que movió y hizo un milagro poderoso. Con un solo hombre sacó un pueblo y detuvo un rey con un gran ejército. Amén. Amén. Sí, y ahí conectamos, pastoras, con parte de los objetivos de nuestra clase que vemos al principio, porque esos eventos, como bien usted ha descrito, nos impactaron y a tal punto que los seguimos recordando con especificidad, porque nos marcaron. Pero entonces, la diferencia de todo ello al evento de la Pascua es que el evento de la Pascua es un memorial, es un recordar, es un afirmar quién es nuestro Salvador. La Pascua y la mesa del Señor nos lleva a evocar el sacrificio de redención de Jesucristo por la humanidad. Nos lleva a acercarnos cada vez que lo hagamos a entender que una sangre derramada y un cuerpo molido allí en aquella cruz, en aquel caminar, en aquellos latigazos, en aquel maltrato que hubo, fue un cordero que se dio en sacrificio. En el Éxodo mataron con todo el protocolo a ese animal, a ese cordero, esa oveja, sin mancha, sin ningún hueso quebrado, toda perfecta, bonita. Josías, Ezequías, toda la historia lo recordamos. En el momento de Jesús tomar la cena, allí no había cordero. Qué interesante, ¿por qué? Porque es él el cordero que se va a dar en sacrificio por los que estaban allí, por los que estaban en ese entorno y por los que nacerán en 100 años, por la humanidad. Entonces, la Pascua es eso, es el evento que tenemos que mirarlo, como mencionamos al principio, con esperanza, con esa gracia de amor sobre nosotros. Es una bendición, es acercarnos a ella para nutrir nuestra fe, para afirmar nuestra identidad, para fortalecernos en el crecer con Cristo. Amén. Es una experiencia hermosa, David, ¿verdad? El que nosotros podamos tener esa experiencia de afirmarnos, de que no se quede en una historia pasada, sino que sigue siendo presente. Y permanece, es continuo, o sea, trasciende el tiempo, trasciende el tiempo. Sí, que el rey Josías, como dice la lección, se convirtió en el restaurador de la fe de Israel en Jehová a los niveles de gloria que tuvo en los tiempos de los reyes David y Salomón. A ver, ese rey fue importante porque reconoció la importancia de Jehová. Reconoció que su reinado no era suficiente, sino que había que volver al pueblo que él estaba liderando
a lo que era la esencia de ser libres y del pacto. Entonces, la adoración del pueblo es más que un cántico, la adoración es esa vida que vive conforme a la voluntad del Padre. Y Es afirmar la identidad de Cristo en ese ser. Tenemos que afirmar la identidad de Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Eso es parte de lo que tenemos que vivir en el día a día. Eso es así. Y mira que hay algo bien importante que dice, cuando el rey Josías oyó las palabras de la ley que se encontró mientras reparaban el templo, él rasgó sus vestidos en señal de duelo y ordenó: id, consultad a Jehová por mí y por el resto de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra de Jehová, haciendo conforme a todo lo que está escrito en este libro. Y eso está en el capítulo 34, versículo 21 de Segunda de Crónica. Así que, fíjate que aquí hay otro elemento, David, que lo que trae a Josías a poder hacer esta acción es el encuentro con la ley. O sea, se que habían distanciado, habían abandonado, se habían olvidado de la ley. Y la ley representa la voluntad de Dios, la voluntad de Jehová, la palabra de Jehová, los mandatos de Jehová. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros nos separamos de la palabra de Dios? Porque ahí era la ley, pero ahora es la palabra. Cuando el pueblo, cuando nosotros los creyentes, los hijos de Dios, nos separamos de la palabra de Dios, pues entonces entramos en desobediencia, nos perdemos. Todo se trastoca, todo se jamaquea, se tambalea, y perdemos dirección y noción del tiempo y del camino. Y eso es un gran peligro. Y eso es un peligro, porque cuando eso ocurre, entramos en crisis. Cuando eso ocurre, nosotros perdemos el norte, la centralidad, y empezamos a vivir una vida que parece ser buena, pero que nos está alejando del donde emana la vida, de la fuente, del pan, de ese alimento fresco que se renueva. Ese no es recalentado, es que es nueva. Es que cada vez que yo me acerco es dulce a mi paladar, es refrescante, es comida al momento, para el aquí y a la hora. Entonces, a veces tiene que venir otra persona que a lo mejor está empezando en el evangelio, que viene con esa sed y esa hambre, a recordarle a los que llevan más tiempo cuál es el lugar que nos pertenece, a dónde tenemos que estar. Porque es importante estudiar la palabra, porque es importante cuidar el templo. Y no hablamos del templo físico, hablamos del templo de nuestro interior. Somos vasos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice la palabra. Y somos obra del Señor y somos para el Señor. Y cuando Él está restaurando el templo, se encuentra con la ley. Así que cuando tú y yo restauramos este templo, el altar, cuando lo restauramos, nos encontramos con la palabra. Nos encontramos porque la palabra es la que nos conduce a ese camino de verdad, de justicia. Qué hermoso, ¿verdad, David? Amén, amén, amén. En ese capítulo 34, estoy mirando el último texto, 34-33, que Josías dice: quitó todos los ídolos detestables de toda la tierra de Israel y exigió que todos adoraran al Señor. Él los conduce, él le pide al pueblo, ordena todos esos eventos, limpia, endereza, pone a quien en su lugar. El que estaba fuera de sitio lo reubica, los sacerdotes, los levitas, vamos a retomar la ley. Él envió para que preguntaran cuando encontraron Roger qué hay que hacer, vamos a consultar con Jehová, ¿verdad? Y hay unas respuestas. Pero aquí nos dice ahí ese 33 que durante el resto de la vida de Josías no se apartaron del Señor, Dios de sus antepasados. Durante el resto de la vida de Josías, mientras este rey como líder permitió ser usado por Jehová, el pueblo se mantuvo. Qué interesante. El pueblo en este caso particular obedeció al llamado a adorar y a enderezar sus caminos.
Oye, y hay una pregunta que hace en la aplicación, el libro, Sí. y es importante que nosotros podamos también verlo. ¿Por qué razón entonces los israelitas se apartaron luego que entraron a la tierra prometida, vivieron esas experiencias sobrenaturales, fueron instruidos? De hecho, el domingo predicábamos, ¿verdad? Que en poco tiempo que estuvo Moisés fuera, hicieron un becerro de oro, ¿verdad? Se olvidaron. Pero ¿por qué es tan rápido, David? Que a Yo nosotros añadiría, se nos olvide sí, tan rápido. yo añadiría otra pregunta y no se contestan preguntas con preguntas, ¿verdad? Pero ¿por qué a nosotros se nos olvida de igual forma en ocasiones la importancia de adorar, de buscar, de llegar a la mesa y de acercarnos a nuestro Dios de la manera correcta? Hay muchas respuestas, ¿verdad? Es un mundo de respuestas, pero hay un elemento, yo pienso, ¿verdad? Posiblemente un denominador común, y es que si nosotros nos distanciamos de la palabra, Ujú. el propósito de Dios se socava en nosotros por parte del enemigo. El separarnos de la palabra, el olvidarnos de la palabra, el dejar de cumplir y por allá estás tú y por acá estoy yo, pues eso es lo que causa, ¿verdad? Esa separación, ese distanciamiento o esa infidelidad humana hacia Dios. Qué cosa, ¿verdad? Entonces, Pero el Señor sigue siendo que el Señor sigue estando ahí. Él no se olvida de nosotros. El Señor sigue estando presente y llamando y llamando. En este caso utilizó a Josías. Tenemos que preguntarnos y atender, ¿verdad? Afinar el oído. ¿Cuáles son las voces que Dios tiene a nuestro alrededor diciéndonos, mira, retoma el asunto, reafirma tu identidad, llega a la mesa, es necesario más consagración, hay que, hay que dejar el atajo, hay que volver al camino? Esa voz siempre el Señor la tiene ahí. siempre está ahí. Pero por alguna razón seguimos en nuestra propia prudencia y se nos olvida tanto, David, que debe ser doloroso para el Señor. Y aún así su amor es tan poderoso que sigue creyendo, claro. Y creo que también tiene ira, ¿sabes? Porque la palabra lo dice, ¿verdad? Que Dios tiene sus momentos, pero esas características que tienen le hace pensar que nosotros podemos. Y yo creo que por eso es el elemento de que tal vez en ese momento es la Pascua, pero cuando nos vamos llevando a la aplicación de ahora, de aquí, de la praxis, nosotros tenemos que ver que este texto no queda en Éxodo, no queda solamente con lo que Josías quiso restaurar, sino que Jesús restaura nuevamente nuestro lugar, nuestra posición en el reino de Dios. Entonces, ahora sustituye a ese cordero y ahora no es un solo hombre. En el Antiguo Testamento, un solo hombre enfrentó un ejército, un faraón y un ejército. Un solo hombre libertó. Pero ahora un solo hombre es el que va a la cruz. ¿Y qué hombre? ¡Qué hombre! Claro. Oye, y ahora es el cordero. Ahora es la sangre. Ahora yo no tengo que coger y pintar el dintel. Ahora yo lo que tengo que hacer es reconocerle en humillación y mi corazón se llena del amor de Cristo. Del amor del Señor se derrama en mi corazón. O sea, la sangre de Cristo se derrama para que el amor de Él se derrame en mi corazón. Que eso dice Romano. Claro. Mi corazón se constituye en el dintel donde Jesús plasma su sangre. Amén. Qué hermoso. Repite eso. No, no, a lo mejor no me va a salir igual, pero el corazón se convierte en nuestro dintel. Es el dintel donde el Señor deposita su sangre para marcar lo que el enemigo, que el ángel de la muerte no nos toque. No nos Pero toca. tenemos que cuidar eso. Exactamente. Hay que trabajarlo, hay que entregarse, hay que obedecer, hay que ser fiel. Hay que ser fiel y fiel hasta la muerte. Así. Y él heredará, el que sea fiel hasta la muerte, heredará la corona
de la vida y la vida eterna. Y la vida eterna. Interesante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender y comprender que entonces ahora no solamente es celebración de la Pascua, sino que ahora nos dice hacer esto en memoria de mí. Y lo vamos a encontrar en Corintios, encontramos la cena en el Evangelio, encontramos esos momentos importantes de hacer esto todas las veces en memoria de mí. O sea que cuando venimos aquí a la hora, esta cena no la hacemos solamente para recordar al pueblo que se libertó. La Pascua cumplió su propósito conforme a la definición de ese tiempo. Pero ahora esa Pascua no es la liberación de un pueblo, sino que es la liberación de nuestra alma. Amén. Es la liberación de nuestra pecaminosidad, de nuestra humanidad, para que el reino de Dios se haga presente, se acerque a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestro encuentro. Y ahora cuando nosotros hacemos la cena del Señor, que dice que el pan es el cuerpo y el vino es la sangre de Cristo derramada, eso que nosotros hacemos no necesariamente la tenemos que hacer todos los domingos o un domingo al mes. La hacemos cuantas veces sean necesarias. Amén. Cuantas veces sean necesarias, pero no puede ser un ritual. No puede ser hacerla porque pues hay que hacerlo, porque es un mandato, porque es un sacramento. No. Nosotros la tenemos que hacer porque nosotros tenemos que reconocer y que nunca se nos olvide el que murió por nosotros y cuál fue el propósito de su muerte para darnos redención, para cubrirnos, para sanarnos, para restaurarnos, para sacarnos de la oscuridad, para sacarnos del lodo cenagoso y llevarnos a la vida eterna, para ese encuentro en un momento dado, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Entonces, esa memoria de Él es para nosotros hacer introspección de dónde está nuestra vida. Si estamos viviendo conforme a ese sacrificio, estamos honrando el sacrificio. Eso es lo que debe ocasionar la mesa. La mesa debe ocasionar en nosotros, más que una memoria, una acción. Y nos debe llevar a nosotros a ver más allá. Por eso la mesa, nosotros en los bautistas, en la iglesia, tenemos una mesa. En la Biblia nos dice que hay que tener la mesa en el centro, pero nos habla de la cena y nos habla de la importancia de la comunión y la importancia de hacer eso en memoria de Él. Y la mesa nos recuerda ese sacerdocio, o igual sacerdocio, ¿verdad? Y es central, ¿verdad? En nuestro caso particular, la mesa no está escondida por allá, no está en el altar arriba, sino está en el punto, ¿verdad? De ese primer nivel o espacio donde todos estamos, porque es una mesa abierta para todos. Esto no es asunto de exclusividad, esto no es asunto de VIP, ¿verdad? No, esto es asunto de aquel hombre, aquella mujer, aquel joven, anciano, aquel ser humano que se encuentra con Jesús, que lo reconoce como Salvador, que reconoce que hay urgencia en su vida porque nosotros los seres humanos somos pecadores, hemos faltado y hemos fallado a Dios, pero Dios se acercó. Dice la palabra que el que no conoció pecado se hizo, ¿verdad? Sacrificio y pecado por nosotros. Así que es el Cordero que nos redime, que nos restaura, que hay redención, que hay restauración, que hay remisión de pecado para obtener una salvación. Y todo eso es lo que representa la mesa para nosotros. Y esa mesa, David, no es simplemente una mesa, no. Porque si la mesa le vamos a dar más valor, pues tenemos problemas. Es los elementos que lleva la mesa, pero más que los elementos es ¿por qué en memoria? Es para recordar que es que falta gente de añadir. La mesa es un símbolo, pero no es la mesa en sí la del valor, es el sacrificio de Cristo. La mesa tiene un llamado permanente a ir y llevar el evangelio. Pero entonces, ¿qué pasa con los lugares que no tienen una mesa? ¿Significa que no hay comunión? No. Hay personas que no tienen una mesa física, pero comparten el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, que los une como un solo pueblo, como una sola familia,
para proclamar las nuevas buenas de salvación. No tiene que ser el pan solamente. Mucha gente no tiene pan, mucha gente no tiene el vino, mucha gente no tiene el jugo. A veces son las frutas, a veces son otros tipos, ¿verdad? Las cenas son diversas, que son con de estos agrios que pueden, y granos que lo pueden estar haciendo. Pero es más que eso. Es el que nosotros podamos darle gracias, una adoración a Dios por libertarnos. La mesa es una mesa liberadora. Nos libera. Recibimos libertad en Cristo a través de ese evento. A través de ese evento. En resumen, David, vamos a ir aterrizando este mensaje, ¿verdad? Este mensaje no. Estudio bíblico. Estudio bíblico de su palabra. Es la costumbre, perdónenme. Sí. Pero mira, hay unas cosas que la mesa tiene que ir provocando en nuestra vida, como hemos estado hablando. Y dentro de eso, el libro presenta algo que yo quiero leer textualmente. Dice: dado el giro que ha tomado nuestra sociedad hacia un creciente materialismo y sensualidad continuamente, se hace necesario revitalizar las prácticas de la fe para dar evidencia de cómo el Evangelio nutre la vida bienaventurada que hay en la fe en Cristo. Ahorita veía yo, estaba viendo repasando el podcast del Nuevo Evangelista. Específicamente estábamos hablando con el doctor Pablo Jiménez, estábamos hablando de la revitalización desde la Reforma. Y cuando leo este texto, me percato que también hay algo de revitalizar, de nosotros poder reevaluar en nuestra vida y hacer los cambios pertinentes para cuando nos sentamos en la mesa, cuando nosotros hacemos esta celebración. Lo importante, David, que tiene que ser el que nosotros podamos entender que vivimos en un mundo materialista, que vivimos en unos problemas y retos socioeconómicos, sociales, de tantas cosas que están ocurriendo en medio de nuestra vida, que nos puede estar haciendo perder de perspectiva el rol de la iglesia, David, el rol del cristiano, el rol del hijo y la hija de Dios, esa identidad de Cristo. Y la mesa tiene que provocar restauración, no Josías nada más en ese tiempo, sino que en el aquí y en el ahora, David. La mesa tiene que empezar, esa Pascua, tiene que comenzar a provocar en nosotros una confrontación constante para que podamos crecer a la estatura. Amén. Sí, siguiendo esa misma línea, pastora, quiere decir que nuestros elementos sociales, económicos, políticos, en todas las áreas holísticas que recoge nuestra sociedad, la iglesia tiene un rol importantísimo. Porque esto de lo que estamos hablando, de la palabra del Salvador, de Jehová Dios, quien envía a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, esto no lo encontramos en ningún otro lugar y esto no lo puede ofrecer el mundo, ¿verdad? Y la sociedad, la política, la economía. Esto proviene del mismo Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad en esa dirección, de que a pesar de la realidad social y económica, como iglesia tenemos que planificar, tenemos que ejercer el sacerdocio correctamente y tenemos que velar porque la identidad de Cristo sea manifestada correctamente, sea divulgada en todos los medios posibles, sea trabajada en todos los escenarios en los cuales nosotros estamos, porque la iglesia vive en la sociedad, la iglesia es parte de la sociedad y la sociedad está en la iglesia porque somos un ser integrador y somos los que creamos y formamos nuestra realidad del día a día. Pero en medio de todo este escenario, Cristo, la identidad de Cristo, la identidad de la iglesia, la palabra de vida y verdad tiene que prevalecer, ¿verdad? Y ser compartida y trabajada en todos los escenarios posibles. Hay un reto bien grande y la mesa es eso, es compartir ese evangelio de la cruz. Exacto. Y el libro nos dice, nos hace pensar, cuando hay fiestas, cuando hay todas estas cosas, pues mira, ahora que estamos en el periodo de Navidad,
suenan los villancicos, suena todas estas festividades y hay tantas celebraciones. Yo creo que el latino es fiestero y el Por puertorriqueño naturaleza y el puertorriqueño, ¿verdad? Y el latino, eso todo se celebra. a veces todo el año es Navidad, todo el año es Navidad. Vemos el arbolito que lo decoran de diferentes formas y eso no estoy criticando eso. Hay una parte, ¿verdad? Creativa del latino. Pero, es bonito, eso es bonito. Pero lo que pasa es que esto se ha convertido, la misma Semana Santa, todas estas cosas que nosotros muchas veces celebramos, se han convertido en rituales o se han convertido en unos momentos de materialismo, de la economía, se ha convertido en un momento de promoción, de competencia, ha perdido de espectáculo y ha perdido la esencia de alguna forma de por qué realmente celebramos las cosas. Y a veces hay unos tipos de fiestas que se dan en nuestros pueblos, que se dan en nuestras tradiciones, en nuestros contextos, en nuestras culturas, que muchas veces son de unas celebraciones paganas, porque hay muchas celebraciones paganas que se dan en medio de nuestro entorno, que muchas veces somos partícipes y perdemos de perspectiva. A veces nuestra mente no está en por qué se celebran y ni sabemos por qué se celebran, simplemente nos divertimos. Pero cuando nosotros entramos en una vida de intimidad con Dios y en una búsqueda constante, comenzamos a tener significado de las cosas que hacemos y a tener conciencia y poder decir, todo me es lícito, más no todo me conviene. Y tenemos que entender que estas celebraciones tienen unos propósitos particulares de levantar esos dioses con D minúscula para exaltar y promover el materialismo, el consumismo y la distorsión y la ruptura de familias, ¿verdad? Y se dan estas vidas de entretenimiento que nos hace perder la esencia de que lo que sí la Biblia o la palabra de Dios nos manda a celebrar y adorar y exaltar para poder seguir viviendo en ese pacto que prevalece, David. Amén. Nos desenfoca en nuestra relación con Cristo, con nuestro Dios, y nos mueve, nos va moviendo, ¿verdad? De lo que es correcto acorde a la palabra. Y en esa parte, pues tenemos que tener mucha cuidado, mucho discernimiento de espíritu y ser astutos, ¿verdad? En ese aspecto, conocedores de la palabra y hacedores de la misma, para prevalecer en esto que el Señor nos ha llamado a hacer. No celebramos el aniversario de la iglesia porque hay que celebrarlo, sino porque recordamos el inicio de por qué comenzó la obra y para qué estamos. Por eso celebramos. Hay una razón fundamentada en Cristo, hay una razón fundamentada en el Salvador. Y para seguir moviendo adelante. Celebramos la Semana Santa no solamente para recordar la muerte de Cristo en nuestra vida, sino para seguir accionando y seguir transformando y alcanzar las personas para nosotros saber y volvernos a posicionar en el lugar correcto. No celebramos el nacimiento, no celebramos tantas cosas que hay en medio de nuestra liturgia, en nuestros servicios, en nuestros cultos. No es llegar a las 9 para salir, no. Y a las 11, entonces ya estar fuera, porque tiene que ser 1, 2 y 3. No. Celebramos cuando nos reunimos en la casa del Señor, es porque celebramos la victoria del Dios que estuvo con nosotros todos los días de la semana y que nos llevó a un lugar para dar testimonio de su amor, recuperarnos y entre muchos otros hermanos poder recargar las baterías para seguir hacia adelante. Por eso celebramos. Y cuando nos sentamos a la mesa es para lo mismo. Y en resumen, resumiendo que ya estamos resumiendo, hay unos puntos que trae la lección. Y uno de los que queremos resaltar es que la celebración de la fiesta de la Pascua judía tenía la virtud de evocar en todo el pueblo de Israel la acción liberadora de Jehová a favor de la constitución de Israel como pueblo de Dios. Y el olvido del pueblo de la celebración de la Pascua fue provocado por el materialismo. Que no se nos olvide esa historia y que no se nos olvide cómo está la historia de nosotros ahora. Y queremos dejar un ejercicio en medio de este momento, David. ¿Qué te parece? Sí.
Queremos tener un espacio. Este ejercicio, David, en medio de este resumen que hemos tenido, nos lleva a lo siguiente. Papel y lápiz. Y piensa por un momento en esa mesa del Señor que hemos estado hablando. Ya no se puede decir porque la pregunta es al principio empezamos, David, ¿verdad?, preguntando qué significaba este presente. Y ahora te volvemos a preguntar, amiga y hermano que nos estás viendo en esta hora, que puedas pensar en la mesa y puedas escribir qué representa. ¿Qué representa para mí? ¿Y por qué es importante? Dos preguntas importantes, dos preguntas muy importantes que debemos contestar, ¿verdad?, en el proceso de reflexión. En el momento que vayamos a recostarnos sobre nuestras almohadas, los espacios que tengamos, cuánto representa el evento de la cena para cada uno de nosotros como pueblo cristiano y creyente. Nuestra razón de vida es nuestro Señor Jesucristo y a Él nos debemos enteramente. Porque es importante celebrarla. Definitivamente tenemos que mantenernos enfocados en lo que Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Así que tenemos que sentirnos, ¿verdad? Ese mismo, hoy queremos concluir esta clase de la cena. Así que te invitamos a que puedas ir y buscar lo que tengas. Por ejemplo, yo tengo agua en esta copa y tengo una galleta. Tengo un poquito de jugo. David tiene jugo y tiene un pedacito de pan. Yo te pido que puedas ir. Que puedas ir un momento y buscar los elementos. Y que en la distancia podamos celebrar esta cena del Señor. Amén. Porque la Pascua en el pueblo de Israel representaba ese momento que el Señor marcaba la historia de él. Esa liberación. Y practicarla todos los años, aun cuando ya habían llegado a la tierra prometida, era con el fin de que nunca se le olvidara quién era el Dios que estaba, al Creador, al Soberano, al de poder, al que nada le iba a faltar por oportunidad, para que no se olvidara cuál era el lugar correcto y que nada de lo que ellos pudieran adquirir era mayor que el poder liberador de Dios. Pero eso no fue suficiente. Aun cuando el pueblo se olvidó tantas veces de su amor y su misericordia, el Nuevo Testamento nos cuenta que el Verbo se hizo que el Verbo era con Dios
muestra a ese Dios que no solamente estaba desde las alturas, revelándose, haciendo cosas, utilizando, y a través de un hombre y de líderes y de personas haciendo grandes cosas, sino que ahora Él mismo llegó al mismo lugar que tú y yo habitamos, vivió las mismas condiciones, sufrió las mismas situaciones, y al grado que le costó su vida por hacer lo correcto, por interpretar correctamente la ley, por modelarla, por vivirla, por llegar a los enfermos, a los marginados, a los oprimidos, y llegar a una cruz que fue injusta, pero fue un canal que Dios usó para que tú y yo hoy pudiéramos estar aquí y nos sentemos a la mesa. Un solo Dios, un solo pueblo, uno solo cuerpo de Cristo a través de los evangelios. Sabes, en este espacio no queremos que sea un estudio, queremos que sea un especial. Te vuelvas a revisar tu interior y centralizar su sangre, su cuerpo no te salvó. Por eso que hoy estamos en esa mesa, porque lo que representa para mí la libertad, salvación. y dice la palabra en 1 Corintios 11, porque yo recibí del Señor la enseñanza y también le he transmitido el Señor Jesús. La noche que fue enterado, tomó pan, lo en mi galleta, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Comen el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu cuerpo. Jesús. Celebramos. Gracias, Jesús. Celebramos que a través de tu muerte vimos libertad. Gracias, Señor. Que no lo merecíamos, pero tu amor fue más grande que nuestra alma. Señor, te ayuda. Gracias. Gracias, Señor. David, continúa. La palabra afirma que Jesús continuó y en el momento de aquella cena le dijo a sus discípulos, luego de haber comido, picado el pan y comido el mismo, le dijo: tomad del jugo de la vid
que representa mi sangre, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, sangre que libera, sangre que sana, sangre que restaura, sangre que salva nuestra vida, nuestra humanidad, nuestro corazón y todo nuestro ser. Y en aquel momento, allí junto a los discípulos, le dijo: esta sangre que por vosotros es derramada, este jugo representa esa sangre para cada uno de nosotros. Así que le invitamos en esta hora, amado hermano y amigo, que tome del jugo de la vida. Gracias. Toma. Señor y Padre bueno, te alabamos y te glorificamos en esta hora. Te damos gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos permites compartir una vez más la palabra tuya, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque nos llamas a todos a la mesa. Tú sirves la mesa. Tú te haces pan. Te haces alimento para nuestra vida. Te haces salvación para nuestra humanidad. Te haces, Señor, restaurador en medio de nuestros caminos. Gracias por tu infinito amor. Recibimos y agradecemos, Señor, tu revelación y el abrazo que nos das a cada uno de nosotros. En el dulce nombre de Cristo, recibimos todo tu amor y gracias, Señor, porque sin merecerlo nos has amado, continúas haciéndolo y cada día nos llama a buscar tu rostro en espíritu y en verdad. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Qué hermosa experiencia. Y termina diciendo: Gracias. todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anunciar la muerte del Señor hasta que... Qué hermoso ha sido sentarme contigo a la mesa. Igual, amada pastora. ¿Y quién diría que para poder hoy desarrollar esta clase empezamos algunos contratiempos? Pero qué bueno que logramos llegar a hacer y poder reflexionar en una clase hermosa Sí, que Señor. todavía tiene mucho por nosotros buscar. Y te invitamos a que puedas leerla, que puedas leerla nuevamente y estudiarla, y si te interesa, repásala y estudia. Pero no queremos olvidar este tiempo y hacer la pregunta que siempre hacemos. Vamos a revisar nuestra mochila luego de habernos sentado a la mesa de hoy. Luego de haber trazado la historia de todo esto importante de lo que representa esa Pascua y el reto que tenemos. ¿Qué te llevas, iglesia? Amiga y amigo, ¿qué te llevas? Escribe. Cuando nos podamos encontrar el próximo martes en la iglesia, vamos a preguntar las meditaciones que hemos tenido, porque de ahí vamos a partir la próxima clase. Queremos que te llevas. David, ¿qué te llevas? Amén. Hermana pastora, me llevo un espacio más para reafirmar que es importante adorar a Dios, que es importante obedecer a Dios, que es importante buscarlo de manera continua y permanente en todo tiempo. Amén. Y yo me llevo el que nunca se me olvide que la mesa es el lugar de encuentro, de liberación. Es el lugar que provoca que tú quieras que muchos más también quieran sentarse. Gracias por haber estado con nosotros. Concluimos con esta oración hermosa que nos presenta el libro del discípulo. Y lee de la siguiente forma. Acompáñame a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por los hombres y mujeres que han usado para nutrir nuestra fe.
en ti y poder servir conforme a tu voluntad. Hoy, cuando el materialismo se levanta con un poder que amenaza con destruir la fe en ti, renueva nuestro amor por ti y por tu obra para que podamos permanecer fieles a tu amor y verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias, David, por este espacio, por haberme acompañado. Así que gracias a cada uno de ustedes. Escriban, queremos saber de ustedes y esté pendiente que pronto estaremos grabando otras lecciones creciendo en su palabra. No vamos a dejar esto aquí nada más. Vamos a seguir desarrollando contenido para que puedas conectarte y seguir creciendo en la palabra de Señor. Su pastora, que los ama. Un abrazo. Adelante en el Señor siempre.